compañera Helen Solarte y a mí, Valentina Brito, nos correspondió el tema de procesos de conformado para plásticos. Entonces, vamos a comenzar hablando del termoformado. ¿Qué es el termoformado? Es un proceso en el que se calienta y deforma una hoja plana termoplástica. Termoplástica quiere decir que se ablanda por la acción del calor y se endurece al enfriarse, para hacer que adquiera la forma deseada. El proceso se utiliza mucho para empacar productos de consumo y para fabricar artículos grandes como tinas de baño, reflectores de contorno y forros interiores de puertas para refrigeradores. Los materiales más utilizados son PVC y PET. También se puede termoformar foamy, policarbonato y acrílico. El proceso cuenta con unas etapas, unos parámetros y unos procesos de termoformado, los cuales son: para las etapas tenemos el calentamiento de la película, ya sea por radiación o por contacto. Para el moldeo, después de calentarse, se estira adaptándose a la forma del molde por medio de presión. El enfriamiento, que empieza cuando el plástico entra en contacto por completo con el molde y se aplica un proceso de enfriado que termina cuando la temperatura es adecuada para desmoldear la pieza sin deformarla. Como les decía inicialmente, el proceso también cuenta con unos parámetros. Está la temperatura para formado, que depende del plástico moldear, el tipo y el espesor y de la complejidad y la altura de la pieza. Está el tiempo de calentamiento, que va de la mano con la temperatura y depende sobre todo del espesor del material y el coeficiente de transmisión del mismo. Está la presión o vacío, que depende del espesor de la lámina, de la forma del molde y del detalle que se quiere lograr. Y es el tiempo del enfriamiento, que depende de los mismos factores que el de calentamiento. Además, la temperatura alcanzada por el molde, si es que éste no cuenta con enfriamiento, y ha de ser suficiente para que el producto final sea resistente y no se deforme al ser desmoldeado. Los diferentes procesos de termoformado, o pues algunos de los que les vamos a hablar aquí, son termoformado al vacío, termoformado de presión y termoformado mecánico. Empezamos con termoformado al vacío. Consiste en utilizar una presión negativa para empujar una hoja precalentada contra la cavidad de un molde, hasta lograr que ésta se adapte a su geometría. Se elimina el aire mediante presión conseguida por vacío. Una vez que se ha enfriado, se extrae la pieza, tal como lo podemos ver aquí en la imagen que hemos puesto. Con unas abrazaderas se agarra pues la lámina y por medio de calor este va tomando la forma del molde en el que se ha puesto. Cuando se enfría ya se puede retirar la pieza y queda con la forma deseada. Está el termoformado de presión, que es una alternativa para formar al vacío. Involucra una presión positiva que fuerza el plástico calentado hacia la cavidad del molde. Su ventaja sobre el formado al vacío es que es posible generar presiones más grandes. Bueno, tal como se muestra en esta imagen, la lámina, en la parte de arriba esto tiene una abertura que permite la entrada de aire, por ende, la entrada pues de presión. Y de esta manera se logra que la lámina tome la forma deseada. Es importante resaltar que para estos procesos existen dos tipos de moldes. Los moldes hembra, que son los negativos, se definen así porque tienen cavidades y su forma es cóncava, tal como lo vemos en, en la figurita del lado izquierdo, y los moldes macho, que son los positivos y tienen forma convexa. Bueno, aquí podemos ver el uso de un molde positivo en el termoformado al vacío. El primer paso es colocar la hoja calentada. Se coloca sobre el molde convexo. Y después de esto, la abrazadera baja hacia esa posición y presiona la hoja sobre el molde conforme el vacío, la fuerza contra la superficie del mismo.
Aquí podemos ver el uso de un molde positivo en el termoformado a presión. Podemos evidenciar también, como inicialmente les dije, la entrada de aire. Bueno, el uso de moldes positivos o negativos en termoformado al vacío de presión parece ser algo sin importancia, pero lo es dependiendo de cuál se desee que sea el producto final. Si se utilizan moldes negativos, se debe saber que la superficie exterior será igual al molde y la interior será una aproximación. Y si se usan moldes positivos, la superficie interior será igual al molde y la exterior será una aproximación del mismo. Tenemos también el termoformado mecánico. En este proceso no se utiliza ni presión ni vacío. Se utilizan en su defecto moldes positivos y negativos que se juntan contra la hoja de plástico calentada, lo que la fuerza a adoptar la forma de ellos, tal y como se ve en la imagen. Al molde que está pues en la parte superior hacer fuerza, ejercer presión sobre la lámina, hace que tome la forma de los moldes pues del resultado que se quiere obtener con el mismo. Les voy a mostrar un video, se los voy a ir explicando. Listo. Primero vamos a hablar del termoformado al vacío. Eh, entonces se calienta la lámina y se coloca sobre el molde, aplicándole vacío de aire, lo que permite a la lámina adherirse a las paredes del molde tal y como se ve aquí. Después de este tenemos el termoformado a presión, que es cuando se coloca la lámina sobre el molde, en este caso cóncavo, lo que permite que el material se adhiera mejor al molde. Y por último tenemos el termoformado mecánico, que es cuando la lámina se estira sobre moldes macho y hembra y la diferencia de presiones en los moldes es lo que empuja el plástico sobre las superficies. Y por último, tenemos las aplicaciones de este tipo de procesos de termoformado que se hallan muy útiles en procesos como fabricación de piezas de gran superficie y estrechas paredes como bañeras, paneles interiores de electrodomésticos o paneles de puertas de carros. También en empaques y envases para la industria alimentaria, tales como los vasitos de yogurt, las hueveras, los envases de repostería y también en el empaque de artículos de ferretería, portaherramientas o juguetes. Muchas gracias.